Cuando me mudé a Alemania, obviamente sabía que muchas cosas en mi vida iban a cambiar. Otro idioma, otra cultura, otra forma de vivir. Eso era evidente. Lo que nunca imaginé es que con el tiempo Alemania también iba a cambiar pequeñas cosas dentro de mí. Cosas tan pequeñas que ni siquiera me di cuenta cuando empezaron a ocurrir. Y hoy me descubro haciendo cosas que estoy seguro de que hace años jamás habría hecho. Y lo más curioso es que muchas de ellas, más allá de molestarme o parecerme raras, ya se volvieron parte de mí. Porque cuando te mudas a otro país, no solo cambias el lugar donde vives, poco a poco también cambia la forma en la que piensas, reaccionas, te organizas e incluso la manera en la que ves la vida. Y casi siempre esos cambios suceden tan despacio que solo los notas cuando un día te sorprendes actuando de una forma que antes jamás habría sido normal para ti. Y justamente de eso quiero hablar hoy, de esas pequeñas cosas que Alemania fue cambiando en mí sin que me diera cuenta, porque después de más de una década aquí, me he dado cuenta de que los cambios más importantes no fueron los que esperaba, sino los que llegaron sin avisar. Los que somos de Latinoamérica sabemos que estamos expuestos a distintos tipos de estrés, ya sea por el dinero, o por el trabajo, o porque tenemos una fecha de entrega de algún proyecto, o porque estamos enfermos, o porque estamos en el tráfico y queremos llegar rápido a nuestro lugar de destino. Y es muy cotidiano, incluso hasta lo normalizamos. Cuando recién llegué aquí a Alemania como estudiante, pues realmente no tienes un estrés en el cual se vea reflejado que mañana tienes que entregar algo, porque realmente no es así. Vives una vida muy tranquila siendo estudiante en este lugar, bueno, en este país. Y empecé a trabajar y conocí a distintos tipos de alemanes que también tenían ese tipo de estrés, temas de trabajo, de fechas y todo este tipo de cosas. Hay un estrés muy particular, incluso hasta absurdo, que muchos de ellos tienen. Y para los que ya viven aquí o que conocen a ciertos tipos de alemanes se darán cuenta que ese estrés es muy cotidiano y es el estrés para las vacaciones. Si bien es cierto, ese tipo de estrés no es tan común en nuestros países, porque honestamente, en primera no tenemos tantos días para vacacionar y en segunda estamos más preocupados por otras cosas que estar planeando nuestras vacaciones. Para aquí, para muchos alemanes, honestamente, eso es algo que les quita incluso hasta el sueño. Porque, por ejemplo, no sé si tú sepas, pero las vacaciones de verano aquí en Alemania son por allá por agosto. Y muchos alemanes prefieren tomar sus vacaciones en esas fechas, ya sea porque tienen hijos y son las únicas fechas que sus hijos tienen vacaciones, o porque simplemente ya tienen agendadas sus vacaciones desde tiempo antes. Y llega por ahí por febrero o marzo, y en alguna plática de la comida se te acercan y dicen, oye, ¿ya planeaste tus vacaciones para agosto? Y es como que, güey, estamos en febrero, cabrón, o sea, espérame, no sé qué voy a hacer la otra semana y tú quieres que ya planee en agosto. Porque ellos ya empiezan a revisar desde hoteles, desde vuelos, desde las rutas, desde el lugar a donde van a ir, los pros y los contras, cuánto dinero van a gastarse, o sea, los tipos de presupuesto, el tipo de ropa que van a utilizar para cuando lleguen a ese lugar. Entonces empiezan a hacer un paquete completo para que cuando ya llegue el momento de hacer el booking de todo, pues lo empiecen a hacer rápido, para que o ya sea que no les ganen sus boletos, porque a lo mejor van a ir a algún lugar muy concurrido, o para que sea más barato. Y al principio puede parecerte un poco exagerado, pero cuando en tu trabajo te dicen tienes que acabarte tus días de vacaciones antes del 31 de diciembre, ahí es cuando realmente ese estrés comienza a aparecer y empiezas a entender el por qué los alemanes desde inicios de año empiezan a planear todas sus vacaciones para el resto del año. Y así me pasó. Yo me vi con la necesidad de empezar a planear
mis vacaciones para evitar pagar el doble, que si no las planeas con anticipación te pueden llegar a salir mucho más cara de lo que pues a lo mejor tenías presupuestado. Y ya con una lista de Excel, con las comparativas necesarias de los hoteles, de los vuelos, de las actividades que planeas hacer en el lugar donde vayas a viajar, pues ya tienes una mayor idea o un scope general de primero cuánto te va a salir, cuánto le vas a invertir y si realmente vale o no vale la pena irte a ese lugar. Y le das al final de cuentas la razón a los alemanes del por qué desde enero o febrero empiezan a planear sus vacaciones, incluso desde años antes. Y ese hábito lo empecé a tomar a raíz de que pues, planeaba mis viajes a México, porque pues volar desde aquí, desde Múnich a México, pues no es nada absolutamente barato. Te puede llegar a costar un vuelo en temporada alta de unos 1.200 euros, no baja de 1.000 euros. Pero si empiezas a buscar buenas ofertas desde mayo, junio, a más tardar, te puedes encontrar grandes gangas. Igual cuando empiezo a planear otras vacaciones para agosto o septiembre, igual las empiezo a planear desde enero para saber a dónde voy a ir, más o menos cuánto me voy a gastar y empiezo a comparar todas las actividades y todos los hoteles a los cuales me voy a quedar, ¿no? Y ese hábito, o más bien esa nueva costumbre, la fui aprendiendo gracias a los alemanes y gracias a que ellos pues, me enseñaron, ¿no? Cómo planear, cómo ver y cómo evitar ese tipo de estrés vacacional. Y lo curioso es que no se trata de tener todo bajo control, sino que más bien entiendes que planear con anticipación te evita gastar de más. Así que poco a poco desarrollas una especie de estrés preventivo. No porque algo esté saliendo mal, sino porque quieres evitar que salga mal, honestamente. Y sin darte cuenta empiezas a generar habilidades que no sabías que tenías que hacer. Como por ejemplo, empiezas a escanear todos tus documentos para que los tengas en línea y en cuanto te pidan algo, ¡pum!, lo mandes. O guardas todos los contratos, tanto los contratos de internet, de tu departamento, de lo que sea que tengas de contrato, lo tienes que guardar. O conservas todos los recibos de 4 años, porque a lo mejor aquí, si quieres cambiar una televisión o un teléfono, pues te van a pedir tu recibo. O las pólizas de seguro, guardas todos tus contratos de pólizas de seguro para que no haya problemas posteriormente cuando quieras cancelar algo. Y todo eso pues simplemente porque mucha gente te pide esos documentos físicos para que ellos puedan cancelar algo que muy sencillo se puede hacer con un clic. Pero aquí como todavía siguen pidiendo esos documentos, pues los tienes que guardar. Y en México no era muy organizado. No tenía esa costumbre de tener todos mis documentos separados, en regla, en algún lugar, en algún cajón. Pero llegando aquí tuve que aprender, bien o mal, a desarrollar esa nueva habilidad, a la fuerza, porque las experiencias te hacen desarrollar todo eso. De otra forma, para poder sobrevivir en este país, es de planificación y de tener todo a la mano, ya sea escaneado o en papel, porque no sabes en qué momento te lo van a pedir. Y una de las cosas que honestamente Alemania me ha enseñado mucho es el tema de la paciencia. Porque como te dije, si estás pasando por un tema burocrático muy complejo, pues la paciencia es una virtud muy importante. Porque aquí tú necesitas procesos, los amigos que se van y luego unos nuevos llegan, la integración. Por lo que la paciencia es el pilar fundamental para que puedas hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando recién empecé mi proceso para el pasaporte alemán, pues a mí me tardaron bastante tiempo en dármelo. Pero como ya sabía cómo era el tema de la burocracia, no hacía tanto show para que ya me dieran rápido el pasaporte.
Porque hoy en día sí se tardan los 2 años, que a mí me tardaron, pero en ese tiempo se tardaban solamente 6 meses. Y después de esa experiencia, como que me di cuenta que desarrollé una capacidad impresionante para poder esperar de todo. Pero obviamente hay un límite alemán. Sin embargo, como que ya no te impacienta el que las cosas sucedan hoy, sino que ya sabes que no es necesario que sucedan, sino que se deben de tomar el tiempo necesario para que maduren y se te den las cosas. Ya no te desesperas por cualquier cosa, y eso a primera instancia pues tal vez parezca algo positivo, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que tiene efectos secundarios, porque te vuelves más frío, y no me refiero a que seas mala persona, sino más bien al tema de tus emociones. Empiezas a ver las cosas con mayor distancia, a reaccionar menos, a controlar más tus emociones, a pensar antes de responder. Y de hecho esta última vez que fui a México mi mamá me lo comentó, me dijo que qué me había pasado, que por qué me había vuelto tan frío, tan emocionalmente distante, que dónde había quedado ese Edgar amoroso, cariñoso, que qué había sucedido simplemente. Y es algo extraño porque honestamente como vas viviendo el día a día en este país no te vas dando cuenta que estás perdiendo sensibilidad. Y sí ganas otras cosas como estabilidad, una calidad de vida muy buena, pero vas perdiendo intensidad en emociones, por ejemplo. Y tal vez muchos de los colegas que viven aquí en este país pues me van a poder entender, porque a lo mejor o están pasando por algo similar, o ya pasaron por esa situación, o van a empezar a tener esa situación de que están perdiendo esa intensidad de ver y amar las cosas como en tu pasado yo, ¿no? No sé si me explique. Pero si hay algo que realmente cambia después de muchos años, es la forma en cómo ves tu vida. Porque siendo estudiante, honestamente Alemania puede ser un paraíso. Llegas, conoces mucha gente, haces nuevos amigos, te enfiestas, viajas, haces de todo, disfrutas tu vida como estudiante, pero decides quedarte por más tiempo, y conforme van pasando ese tiempo, esos años, pues te vas dando cuenta que la vida adulta en este país tiene otro sazón. Porque llega un momento en que te das cuenta de que la vida llega a funcionar como si fuera un reloj. Alemania te da herramientas para que puedas planear todo, desde tus vacaciones, desde un proyecto de vida, desde tu futuro. Y básicamente es para que pienses en años, no en semanas, sino realmente puedas visualizar qué es lo que buscas para ti en tu vejez, o si no quieres esperar tu vejez, pues al menos en los próximos 10 años. Y es una sensación que no muchos países te pueden dar. Y a ver, no se trata de romantizar Alemania, de decir, uy, sí, Alemania te da todo, sino más bien se trata de que hay cosas buenas, costumbres y hábitos que tienen los alemanes o la cultura alemana, que tal vez nosotros en nuestros países no los tenemos, ya sea porque no hay la necesidad de generarlos o porque simplemente estamos preocupados por otras cosas. Pero esas nuevas costumbres que se pueden ir agregando a la personalidad de cada uno es lo importante que se debe tomar en cuenta de un país como Alemania, que si no tienes esos hábitos en tu país y agregas esas nuevas cosas a tu vida personal, pues es parte de la integración y de la madurez con la que vas viendo tu vida para adelante. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que la vida adulta estable que te ofrece este país, pues está muy alejada tal vez a la que en algún punto imaginaste estando en tu país de origen. O sea, por ejemplo, en mi caso, en México. Porque todo funciona, todo está relativamente bajo control, o la experiencia de vivir en un país como este te ha hecho madurar. Y entonces pasa una de las grandes ironías que tiene la vida adultez. Cuando según tú ya tienes la estabilidad, llega un punto en que a lo mejor empiezas a extrañar un poco el caos, porque quieras o no, dentro de ese caos te hace sentir que la vida tiene algún sentido. Y aquí quiero aclarar algo. No es malo tener estabilidad y tranquilidad dentro de tu vida.
porque son cosas distintas. Puedes tener un trabajo, amigos, vacaciones, viajes, pero sientes algo curioso, algo extraño. Conforme vas pasando tu vida y estás viendo que todo está muy estable, muy tranquilo, muy bonito todo, en algún punto te das cuenta que todo lo que está sucediendo a tu alrededor se siente algo insípido. Y conforme van pasando los años, pues cada quien sigue su propio camino. Muchos amigos se regresan a sus países de origen, las prioridades cambian, las reuniones ya son poco frecuentes y creo que es uno de los aspectos más maduros de vivir aquí. Entender que una vida estable también puede tener espacios de silencio y no porque algo esté mal, sino porque así es muchas veces la vida adulta en este país. Y aunque hay cosas de mi pasado que extraño, también hay muchas de hoy de las que me siento muy orgulloso, porque cada una de esas pequeñas cosas que Alemania cambió en mí me han permitido conocer otras culturas, otros países, que ni por mi cabeza pasaba que podía conocer. También logré entender a muchos de los que emigran para otros países, o incluso para los que pasan situaciones complejas al momento de cruzar el charco, porque a pesar de que muchos acá podríamos tener una vida estable, también ha habido momentos donde uno quiere rendirse, donde superar retos día con día te hace celebrarlos de forma callada porque no tienes a tu familia cerca. Emigrar no es para todos, porque no solo implica irte a otro país, sino que también te obliga a conocerte de una forma que probablemente nunca habrías conocido quedándote donde estabas. Y hoy me doy cuenta de que la persona que llegó con una maleta y un montón de expectativas ya no existe. En su lugar hay alguien más paciente, un poco más maduro, con nuevas cicatrices, nuevas historias y una forma distinta de ver la vida. Te leo en los comentarios y nos vemos el siguiente video. Servus, chao chao.